Bueno, ahí estamos. Bien. Bien, bueno, de acuerdo a los jardines que tienen, tengo entendido que algunos tienen para trabajar secuencia didáctica, unidad didáctica y proyecto, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver cómo se elabora o qué es lo que contiene, qué es lo que tiene que contener una unidad didáctica. Bien, lógicamente un título, el nombre del recorte, ¿sí? Una fundamentación, un propósito, un objetivo general. El propósito ustedes saben que está sentado en la intencionalidad del docente, ¿sí? A diferencia del objetivo que está centrado en lo que yo quiero lograr con los chicos, ¿sí? ¿Qué conducta van a lograr en el tema de aprendizaje? Las preguntas problematizadoras y la red de contenidos, actividades o propuestas que se le ofrecerán al grupo. Bien. ¿Puedo seguir? Esto es la estructura que tiene que tener, ¿sí? Esta es la estructura que tiene una didáctica, o sea, ustedes saben que son modelos de organización de los contenidos, ¿sí? Son modelos que se valen el docente de acuerdo al grupo de chicos si voy a trabajar con secuencia, si voy a trabajar con una unidad didáctica. Ahí entró el profe Diego, así que viene bien porque viene algunas cosas de social acá, ¿sí? Profe, una Sí, consulta. Cuando se sí. refiere a preguntas problematizadoras, o sea, ¿tenemos que poner las preguntas problematizadoras y contenidos además? ¿O alguna de esas dos? ¿O No, elegimos no, uno de esos dos? no. Cuando hacemos la pregunta problematizadora tiene que haber una serie de preguntas sí, que me van a guiar para realizar actividades. ¿Sí? ¿Qué contenido, a través de la pregunta, qué contenido voy a trabajar? ¿Sí? Los contenidos van a ir en la parte de actividades. Cuando yo desarrolle las secuencias, que voy a hacer con 3 o con 4 actividades, ¿sí? De acuerdo a lo que yo me proponga, en la parte de actividad va el contenido, los recursos y la duración estimada de la actividad, ¿sí? O al principio van a contenidos generales, pero generalmente se ponen en actividad los contenidos. Únicamente aquí van las preguntas, ¿sí? Profe, una pregunta, Sí, hablando de preguntas justamente. Eh, por ejemplo, nosotros en el trabajo que le entregamos la última vez habíamos trabajado la panadería. A sí. modo de ejemplo, una pregunta problematizadora de esta lista sería, no sé, ¿qué personas trabajan en la panadería? Pongámosle. ¿Eso Esa- sería? sí, exactamente. Dentro de las sociales, para ver el rol y la función y la división de los sectores también, ¿sí? Después, dentro de las ciencias naturales, la elaboración del pan, ¿sí? Cómo se elabora. ¿Está bien? Sí, sí, para ver Profe, si estaba bien orientada la idea de la pregunta problematizadora. Sí, Genial. también está perfecto. Sí, sí. Después surgirán en el transcurso de la implementación, de ejecución de la unidad didáctica, surgirán otros problemas que, bueno, que lo irán trabajando en el momento, ¿no? Pero son esa, preguntas, digamos, que me van a guiar, digamos, ¿sí? esa era mi pregunta, profe. ¿Puede surgir que las preguntas problematizadoras estén dentro de la actividad? Eh, sí, puede ser pregunta en el sentido cuando yo voy a hacer la actividad como indagación de los conocimientos previos, ¿sí? Claro, porque por ejemplo la planificación que hicimos con mi dupla, la que ya entregamos, las preguntas problematizadoras estaban justamente en la primera actividad con los conocimientos previos. Sí, siempre se empieza así, con una actividad que digamos, conocer la estructura de conocimiento que tiene el chico, ¿sí? Que generalmente son implícitas o conocimientos previos, bueno, hay un montón de conceptos que algunos autores llaman conocimientos cotidianos, bueno, en fin, pero son conocimientos previos, ¿sí? O ideas que tienes sobre algo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podemos continuar? Bueno, Sí, profe. Bueno, ¿qué debe contener la fundamentación? Bueno, en la corrección yo me equivoqué cuando, me parece que en el trabajo de Müller y Brenda Parra, que yo le puse la planificación que se puede modificar, que se puede reducir, me refería a la fundamentación. La fundamentación, bueno, hay un profe que quizá le acepten la extensión de la fundamentación. Yo voy a mirar digamos, de mi parte, voy a tratar de que sea reducida, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que contener? ¿Por qué es importante el recorte que ustedes seleccionaron para ese grupo de chicos? ¿Sí? Que explique eso exactamente, la relevancia que tiene para implementar esa propuesta, ¿sí?
algo sobre el recorte y su valor como contenido. Así, si voy a trabajar, como decía su compañero, en la panadería, bueno, ¿qué valor tiene eso, ese contenido para ese grupo de chicos? ¿Sí? ¿Por qué lo voy a trabajar? ¿Está bien? Otro párrafo sobre el objetivo de la unidad didáctica. ¿Qué me propongo yo como objetivo a través de esa propuesta? ¿Mm? Y lógicamente algo sobre el grupo, de cómo son, si son hiperactivos, si son chicos de algún sector, digamos, de la periferia, si son del sector urbano, si son del sector de la ruralidad, alguna característica de los chicos, ¿sí? Y que le hace adecuado, ¿sí? Que es, de alguna forma, esa adecuada, esa propuesta que yo voy a poner, que son adecuadas para ese grupo de chicos. Que no sea tan superficial, ya lo vamos a ver eso, no sea tan superficial que no le llame la atención al chico, ni tampoco tan exhaustivo donde la capacidad cognitiva de los chicos no es posible llevarla a cabo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no sé si soy claro con respecto a eso. En la fundamentación, 3 de 4 párrafos, generalmente la fundamentación, algunos se ponen, reproducen texto de algún autor o reproducen alguna frase del currículum, que está bien eso, que bueno, que tiene su estructura, ¿no? Tiene que colocar el autor, qué página, ¿sí? Si se trata de un autor especial, si se trata del currículum. Bueno, eso lo ven, bueno, en todo prácticamente, porque es una escritura académica, ¿sí? O sea, eso más bien lo vemos en literatura, ¿sí? De la estructura, cómo se mencionan los autores, ¿sí? Hay una regla, digamos, académica de cómo yo tengo que escribir cuando me refiero a un autor. Traten de no poner mucho, porque yo encontré planificaciones que está bien, ¿no? Pero no llenen las fundamentaciones con reproducciones de texto, porque no sirve, porque hay que ser concreto, ¿sí? Hay que hacer una síntesis, y después uno lo va a ver en el desarrollo de actividad. Bien, ¿puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá llegamos a la pregunta provisoria, ¿sí? Yo no sé si Diego me escucha. ¿Estás presente, Diego? ¿El profe Diego? Sí, escucho. Disculpen que entré tarde, pero escucho. Ah, bueno, Diego. Sí, porque algunas cositas de acá de sociales están, así que te vamos a necesitar. Dale. Bueno, pregunta por monetizadores. Bueno, esto es que ayuda a organizar a través del docente el recorrido de la unidad didáctica, un conjunto de preguntas, ¿sí? No se playan tantas preguntas, son preguntas generalmente generales, ¿sí? 8 o 10 preguntas. Han hecho ese ejercicio al principio del año y era un ejercicio justamente para llegar acá, para que le ayude a hacer el proyecto. Bueno, selección de contenido, la red de contenidos. Ustedes saben, además, ya vamos a ver cómo se arma. Diseño curricular, la planificación institucional. Algunos que han hecho la visita a la institución, ¿tiene alguna planificación institucional? Alguien me dijo que tiene el eje de la identidad. Alguien que hizo el diagnóstico, ¿tiene alguna planificación institucional? ¿Algún jardín? ¿O qué es lo que diagnosticaron? ¿Qué es lo que pudieron ver en el jardín? Ustedes, pregunta, ¿ustedes pudieron hacer los diagnósticos después que tuvieron la reunión con las seños y directoras, profes y directoras? Hola, profe. Sí, profe. ¿Cómo les va? Sí, profe. En nuestro caso, nuestro grupo que nos tocó buscando a Nemo, sí, y el recorte que nos dieron fue ambiente. Por eso, como el profesor está hablando específicamente de identidad, por ahí, no sé si ese grupo quisiera responder, pero nosotros buscando a Nemo es ambiente. Bien. Les hago una pregunta que tiene relación con esto, que es importante. Porque se acuerdan que yo estuve un ratito nada más en la reunión, ¿cómo les dijeron las maestras que trabajan? ¿Que trabajan por proyecto, que trabajan por unidad didáctica o que trabajan por secuencia didáctica? Por lo que entendimos, trabajan, o por lo que entendí yo, como proyecto una misma planificación con todas las salas.
pero viendo la información que tienen el resto de las compañeras de los diferentes grupos, al parecer la vuelta a clase ha variado. Entonces, como que los 3 grupos vamos a trabajar diferentes recortes. No sé si estoy en lo correcto o no. Disculpe, no Sí. escuché la pregunta porque justo tuve un llamado telefónico. No, es que yo les preguntaba, viste que nosotros tuvimos, las chicas tuvieron una reunión para hacer el diagnóstico con las maestras de la sala y la directora de la escuela, Sí. del diagnóstico de las salas y el jardín. Mm. Entonces yo lo que le preguntaba era si, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque a otra comisión, la escuela, las directoras y las maestras dijeron, nosotras trabajamos por unidad didáctica, que esa es una forma de planificar. Después, en otra comisión, trabajan por secuencia didáctica. Mm. Entonces, la pregunta era si a ellas les habían dicho cómo trabajaban, cómo iban a trabajar, si por secuencia, si por unidad o por proyecto. Damián. Sí, yo tengo entendido que es por unidad. Por unidad. No porque nos hayan dicho tienen que hacer una unidad sí o sí, sino que por lo que se habló, incluso se habló de encarar una unidad articulando con las diferentes áreas del conocimiento, o sea, lo que tendríamos en los otros Ateneos, se referían a encararlo desde una unidad didáctica. Eso entendí yo, pero por ejemplo, Laura está en el mismo grupo que yo, en la misma sala, y ella entendió trabajo por proyectos. Entonces, No, es verdad, es por unidad. No es tan claro, evidentemente. Sí, Damián, yo también entendí por unidad. No, Sí, es yo por también por unidad. unidad. No, yo les hacía esta pregunta en base para poder vincular con lo que estaba explicando el profesor, digamos, ¿no? De cómo encarar la planificación de la unidad. Nada, eso. El problema que relaciono proyecto y unidad, y es unidad, pero en realidad digo proyecto, no sé, me confundo en la palabra, pero es verdad lo que dicen mis compañeros. Lo que vimos es que trabajaron por unidad, o sea, y eso lo fueron relacionando en cada una de las aulas virtuales. Bien. Profe, Bien. en mi caso yo estoy en la sala Pitufos, igual que Nidia, que comentó hace un rato lo de identidad. Ahí trabajan por proyecto en esa sala, pero yo entendí otra cosa que Nidia. Yo entendí que la unidad de identidad ya lo habían trabajado durante la virtualidad y ahora estaban haciendo otra cosa. Ahora estaban con matemática y lengua. Y aparte con música, si no me equivoco, arte, algo de eso. Bueno. Yo tengo una duda, perdón, Sí. al respecto. Porque digo, por ejemplo, en una sala somos 5 duplas, ¿no? Yo digo, somos 5 duplas que vamos a estar haciendo una unidad para trabajar en el mismo tiempo, en la misma época, por decirlo de una manera. Épocas por ahí es muy amplio, pero en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo. ¿No es como difícil ponerlo en práctica en la misma sala 5 unidades diferentes que quizás hasta tratan sobre lo mismo algunas, o se pisan, o se relacionan? No sé, me queda esa duda, pero desde lo nuevo de la experiencia, porque nunca cursé esta residencia, digamos. No sé cómo encaramos eso, cómo lo podemos coordinar para que no estemos proponiendo como todos lo mismo, o cosas porque lo van a tener que llevar a cabo las maestras al final, digamos, con los nenes y las nenas, en la práctica. O sea, no es que lo estamos diseñando para, por ejemplo, el encuentro clase que hicimos antes, fue como un diseño hipotético, ¿no? Como para ver cómo planificamos. Pero estos que estamos haciendo ahora, las unidades nuevas, son para llevarlas a la práctica en la realidad. Entonces, eso me queda la duda, ¿cómo la vamos a encarar? El tema de, bueno, se entendió, creo. Sí.
se hace difícil por ahí haber que hacer un cronograma y ver quiénes van a entrar en la sala, si va a ser uno o en dupla, porque justamente en el contexto de la pandemia, ¿no? La circulación Sí, de gente digo, se trata de evitar. Sí, digo. no, en realidad lo que hay que definir, que yo creo que ya medio que está definido por residencia, es si entramos o no entramos a la sala. Digamos, a mí me parece que digamos, hoy, por lo que yo sé de lo que hemos hablado con residencia, no sé si entramos a la sala. Entonces, digamos, ahí es cierto lo que vos decís, Damián, sería una propuesta para que las maestras la pongan en práctica en un momento, pero también es una propuesta que ustedes van a construir y nos la van a mostrar a nosotros. Entonces, ahí vos tenés 5 duplas en una misma sala, con un mismo tema, ponele, pero con ideas que pueden tener claramente ideas de construcción de una unidad didáctica de manera distinta, digamos. No todo va a llegar a la sala entonces, digamos, sería algo así. O sea, no todas las propuestas van a llegar a la sala concretamente. Diría, en este contexto habría que afinarlo más con residencia, digo, pero por lo menos hasta lo último que yo sé, que nosotros hemos charlado, efectivamente no todo va a llegar a la sala. Digamos. Hay cosas que ustedes las van a armar para nosotros, profesores y profesoras de residencia y ateneos, y también para las maestras, digo. Las maestras las van a ver, las van a evaluar. Y después, la idea también es que las puedan poner en práctica, las maestras, digo, porque mientras no podamos entrar al jardín, está re difícil. En algunos institutos se ha planteado que entre uno de la dupla haga la actividad, ¿viste? El otro de la dupla, nada, no. Bueno, se ha planteado algunas cosas así, pero bueno, habría que ver bien con residencia qué novedades tienen en esta última semana. Sí, y en el otro caso, nosotros pensamos hacer un taller, ¿no, Diego? Al final. Sí, que todavía no está definido, pero la idea un poco es que esto, como ustedes son muy chicos, no se acuerdan de la Agente 86, de Maxwell Smart, la Agente 86 decía en un momento, bueno, bajemos el cono del silencio para que no se entere lo que están alrededor de lo que estamos hablando. Es como estamos pensando en un encuentro presencial sobre fin de año, que todavía está a definir, digamos. Está a definir también por si el Consejo de Políticas Institucionales y el Consejo Académico lo aprueban en relación a la cuestión de la pandemia y eso, ¿no? Pero la idea es esa, poder hacer un encuentro, encontrarnos todas y todos y conocernos en la presencialidad y no en la virtualidad. Así que bueno, nada, eso. Pero la pregunta concreta era, me interesaba saber si ustedes habían, si habían podido tener respuesta de las maestras, o las maestras le habían dicho a ustedes, las profes, cómo iba a ser, si era secuencia, unidad didáctica o proyecto, cómo trabajaban, porque eso también cambia un poco el esquema de cómo pensar la propuesta que ustedes tengan a hacer, tanto de sociales y naturales como de los otros ateneos. Pero bueno, pero yo les hago una consulta en relación a esto que están hablando, ¿no? Porque por ahí, bueno, en nuestro caso, sabemos que están haciendo unidad, pero es posible o probable que como ya tenemos un recorte, poder, no digo que lo voy a hacer, ¿no? Pero planificar como para un proyecto, o sea, como ya las docentes lo que pienso, ¿no? Las docentes ya deben tener
una estructura o organizado qué contenidos, qué actividades van a dar en relación a los contenidos ambiente, que es el recorte que ellas eligen. Entonces, por ahí, desde nuestro lado, ¿no sería por ahí enriquecedor ofrecerles otro tipo de actividades para que ellas puedan sumar, por ejemplo, sabiendo que van a hacer ambiente, un proyecto, o sea, como no organizarles, pero sí hacer tipo proyecto para que ellas puedan sumar y tal vez dándole otra finalidad a sus propias planificaciones? O sí tenemos que hacer unidad, que es lo que ellas trabajan. Y eso, primero, eso lo van a tener que ver con la maestra de la sala y con la profe de residencia. Digamos, ahí nosotros, el caso de Sergio y nuestro, y los ateneos, estamos como atados a las decisiones que tomen residencia, que tomen maestras, residencia y duplas, ¿no? De cómo viene el laburo en el trabajo en la sala. Porque eso, digamos, me parece. Me parece Profe, bien, sí, no, sí. perdón que interrumpa, pero yo creo que por ahí cada sala o cada grupo como que trabaja de una manera diferente, porque por ejemplo nosotros Sotopie no tiene ni siquiera recorte, no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. No tenemos nada y le preguntamos a la profe, o sea, a la señora sala y todavía no nos responde, entonces estamos como en el aire. Claro. Bueno, en ese caso, la propuesta la pueden, o sea, lo que proponen ustedes, lo que sugieren ustedes, si la aceptan la meta de sala y bueno, y la profe de residencia, yo creo que lo podrían llevar a cabo. ¿Sí? Profe, Ahí ya buenas creo como que tardes. tiene más libertad, no libertad, pero por lo menos no tan Al condicionado. principio, profe, al principio se nos había designado un recorte, que era trabajar en relación a arte, y nos había propuesto dos pintores de la zona. Pero después, dialogando nuevamente, nos cambió el tema. Entonces no sabemos, estamos a la espera de un nuevo recorte. Por eso no sabemos qué hacer. Y por ahí lo que pueden ir trabajando, me parece a mí, ¿no? Digamos, para que no esperar el último momento y tal vez, bueno, los tiempos nos corren, estamos corriendo contra el tiempo. Si en principio la ofrecen de arte, bueno, hagan una secuencia de arte, ¿sí? Digamos como un plan B, un plan A, ¿sí? Como teniendo otra carta sobre la manga, porque así estamos en incertidumbre. Digamos, prepárense para eso, digamos, me parece a mí, ¿sí? Sí, por ahí con cierta incerteza uno está ahí, digamos, después me lo rechazan, pero de todas maneras, digamos, sirve, ¿sí? Me parece a mí. Bien. Sí, sí, sí. Sí, igual, ya con esto lo dejo que siga Sergio, insistan en las profes de residencia. La residencia no va a decir, ¿hay alguien ustedes chicas? A dos puntas, vayan para la residencia y vayan para las maestras, digamos, insistiendo. Porque si no, después vamos a venir nosotros y les vamos a decir, necesitamos tal cosa para tal fecha. Y ahí van a estar más complicadas. Pero bueno, es cierto también lo que dice el profesor Sergio de ir avanzando. Sí, Bueno, porque ya por está, no ahí, hablo más. sí, es lo que decíamos en el otro Ateneo, ¿no? Si usted tiene algún dato certero, vayan haciendo puntuación en base a eso. Si conocen el grupo de chicos, la institución, esos datos tienen que estar, ¿sí? Después, si voy a trabajar con determinado contenido eje, bueno, introduciré en el párrafo alguna frase donde me voy a dedicar a eso, ¿sí? Bien. Bueno, si continúo. Si llega, a cortarnos con el tema nuevo, supuestamente esto solo lo diseñé para que dure, no se corte, pero aparentemente me está poniendo acá me dice que me queda un minuto. Con otro espacio no tengo problema. Di clase y pasé la hora. Bueno. Bueno, vamos a pasar rapidito porque no quiero atorarlo con esto. Bueno, bueno, estas son
no sé si por ahí mejor que aparece esto porque me parece que nos va a quedar poquito tiempo después para ver justamente algunas cositas que pueden intervenir en la parte social, ¿no? Bueno, estos son grandes, no quiero reiterarlo, pero va a aparecer cuando le suba en el video, o sea, en la